Hola ideadores, hace un tiempo compré en el Teddy esta casita de pájaros y hoy la vamos a decorar. ¿Queréis saber cómo? Pues vamos allá. Bueno ideadores, vamos a decorar esta casita de pájaros. La compré en el Teddy hace un tiempo. Marcaba €1, pero yo la compré rebajada. Entonces lo primero que he hecho ha sido quitarle la etiqueta y lijarla. Y ahora vamos a empezar a trabajar con ella. Lo primero que voy a hacer va a ser tapar el palito con una cinta de carrocero. Así, hasta la base, bien tapado. Y luego la voy a pintar de blanco. Lo primero para cerrar el poro, ya sabéis, y lo segundo porque ya va a ser mi color de fondo. Sobre ese blanco luego voy a empezar a construir. Para esto podéis utilizar la pintura que tengáis, si tenéis o un gesso blanco también, lo más barato que tengáis en blanco. Ya tengo pintada mi casita, bueno, por dentro no la he pintado. Y ahora voy a preparar para hacer un stencil con ladrillos. No los voy a hacer por toda la fachada, porque además en estas partes de aquí sería muy difícil. Pero ya vais a ver lo que quiero hacer con ello. Voy a coger un poco de este Glossy Gel, que es una pasta especial para hacer relieves con un acabado muy brillante, y la voy a teñir con esta pintura marrón que a mí me recuerda bastante a los ladrillos. Al ser blanca la pintura, pues siempre va a quedar un poco más clarito que nuestro color. Igual me he pasado de pintura, pero bueno, va a quedar con buen color. Y ahora, como os digo, voy a coger mi stencil y no lo voy a hacer por toda la superficie, pero sí por la superficie que pueda hacerlo bien. Si estás por aquí pero aún no te has suscrito al canal, hazlo ya. Es totalmente gratis, solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y por un gesto tan fácil, y ya te digo que es gratis, a mí me ayudarás muchísimo. Muchas gracias. Vamos a hacer esta parte y lo voy a dejar secar y luego seguimos. Ya tenemos seca nuestra pasta, mirad cómo queda, a mí me gusta mucho el brillo que queda. Y ahora voy a coger pasta de stencil porque le voy a echar por encima, como si esto fuera el enlucido de una casa, pero voy a dejar algunos huecos pues que no tengan, que tenga desconchones, etcétera. Yo voy a usar esta pasta de modelar, o sea, de stencil, porque es lo que tengo. Pero si tenéis masilla en resanador, tapagrietas, que creo que es más barato, pues podéis usarlo perfectamente. No os preocupéis si no queda perfectamente liso, porque bueno, pues algunos albañiles lo dejan más liso que otros. Y así la voy a dejar que seque. Ya tengo seca mi pasta y la he lijado un poco. No voy a dejarla lisa del todo, porque aparte de que es difícil, porque tampoco pretendo, porque quiero darle un aire muy viejo. Entonces la he lijado, eso sí, un poco, le he quitado el polvo y ahora la voy a envejecer con este color pardo. Voy a hacer una aguada con un poquito de... Acordaos siempre de agitar bien la pintura, un poquito de pintura y le voy a añadir agua. Así que me quede una pintura
bastante líquida y lo que voy a hacer va a ser aplicarla por la superficie a trocitos y retirar el exceso con una toallita húmeda. La parte de debajo del alero también la voy a hacer así. Aplicaré también por los desconchones, porque igual que se ha manchado la pared, pues se habrán manchado los desconchones. No tiene sentido que la pared esté sucia y los desconchones tengan las juntas blancos. Este detalle de poner primero los ladrillos y luego hacer los desconchones se lo vi a mi amiga Amparo La Cruz del canal Amparo La Cruz Do It. Ella hace unas miniaturas preciosas. Si no la conocéis, pasad a verla. Vamos a seguir con la casita y ahora le toca el turno al tejado. Yo voy a utilizar estas tejas que tengo porque alguien que estaba haciendo una miniatura al final no la iba a acabar, llevaba mucho tiempo sin usarlo y me dijo, toma, que igual te sirven. Pero si no tenéis tejas de estas hechas, os voy a enseñar a hacerlas. Vamos a utilizar pasta de modelar de sellado al aire. Voy a coger una cantidad pequeña porque yo, como veis, tengo ya bastantes de las otras. Pero bueno. Si queréis podéis teñir la pasta antes de modelarla utilizando óleos. Un óleo de color marrón, lo aplicáis aquí y lo amasáis bien amasado para mezclar el color y así lo podéis tener teñido antes. Si no tenéis óleo las podéis pintar siempre después, una vez secas. Entonces primero amasamos bien nuestra masa y ahora la vamos a aplanar. Con un rodillo o cualquier cosa que nos pueda servir de rodillo, vamos a aplanar. Y una vez que la tenemos plana, lo que hacemos es cortarla con la medida que queramos para nuestras tejas. Cogemos un palito o algo redondo y es lo que nos va a ayudar a darle la forma a nuestras tejas. Entonces vamos a coger nuestros cuadrados o rectángulos y los vamos a poner sobre nuestro palito para que cojan la forma, ¿veis? Y los dejamos secar sobre nuestro palito. Así podemos hacer pues todas las tejas que necesitemos. Si no lo hemos pintado antes, cuando estén secas las podemos pintar o incluso pegar en nuestra casita y una vez pegadas pintarlas. Y ahora vamos a poner las tejas. Lo podríamos pegar con un montón de pegamentos porque al ser superficies porosas, por ejemplo cola blanca, pegamento block, silicona fría, yo voy a utilizar silicona caliente más que nada porque es más rápido, pero no por otra cosa. Y entonces lo que voy a hacer va a ser colocar mi silicona e ir pegando las tejas. La primera capa la colocaré que sobresalga un poco para tapar el alero y a partir de ahí iré pegando el resto, siempre de abajo hacia arriba. En estas primeras sobre todo tendré que colocar bastante cantidad de cola porque al ser curvas, pues para que se peguen. Y una vez puesta la primera fila, el resto van a ir encima. ¿Qué te está pareciendo esta casita? Dímelo porque me encanta leerte. Si te gusta, dale al like y compárteme en tus redes sociales para que me conozcan los amigos que aún no lo hagan. Muchísimas gracias.
parte de arriba voy a colocar otro hilo o cordón de silicona para asegurar bien estas tejas. Y ahora voy a hacer el otro ala. Una vez que tenemos hechas las dos alas del tejado, vamos a rematarlo por arriba. Y lo que vamos a hacer va a ser poner las tejas así. Y bueno, os voy a decir cuántas tejas me han hecho falta a mí. Estas tejas son de 2 centímetros de alto y de ancho 1,5, así en la curva, ¿vale? O sea, si recortáis cuadraditos, o sea, rectángulos de 2 por 1,5, para hacer las tejas como estas, vais a necesitar 84. Pero recomiendo que hagáis siempre alguna más, por si acaso alguna se rompe o lo que sea. Pues nada, lo voy a dejar secar bien y luego me entretendré en quitar los hilitos de silicona, que es lo que tiene usar la silicona. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser preparar unas vigas para poner aquí en el alero del tejado. Entonces voy a usar estos palitos. Estos los compré bastante más largos, pero los tenía recortados de otra manualidad. Y lo que voy a hacer va a ser marcar la longitud, la profundidad del alero. Y voy a cortar unos cuantos para poner ahí debajo. Podéis cortarlos con sierra o con cúter. Estos que son tan pequeñitos los podéis cortar también con un cúter. Y luego, una vez que los tengamos cortados, lo que voy a hacer va a ser lijarlo para que la superficie quede plana. Y después los voy a teñir. Los teñiré con tinte para madera del color que prefiráis. Yo voy a usar este color roble francés. Si no tenéis tinte para madera, una aguada. Y lo que voy a teñir también va a ser el palito este de aquí, que se supone que es para que se posen los pájaros. Y teñiré tanto este palito como las vigas antes de pegarlas. Para teñir la madera yo siempre me pongo guantes, porque si no me acabo tiñendo también yo los dedos. Si sois muy cuidadosos, igual lo podéis hacer sin guantes, pero yo os recomiendo que uséis guantes. Ya tengo secas mis maderitas y ahora las voy a pegar. Esta, que es un poco más larga, la voy a pegar aquí en el centro, porque si sobresale un poco, pues me parece bien. Para pegarlas voy a utilizar cola blanca. Esta, como veis, pegada por los dos lados, así, y ahí la pego. Y luego el resto de maderitas tengo que mirar, porque algunas son cuadradas y algunas son un poco más planas. Entonces, si son más planas, las voy a poner con el lado ancho hacia abajo. Entonces, estas dos van a ir aquí, en la parte del alero que sobresale. Y ahora me quedan 3 para cada lado, así que las voy a poner más o menos equidistantes en el trozo que falta. Ya están secos mis palitos, mirad qué mona la casa. Y me queda nada. Le voy a dar otro detallito con esta pintura verde boj. Y es que voy a simular un poco de musgo que le haya crecido a la casita. Con un pincel de estarcir o que tenga las cerdas muy duras, lo descargo bien y le voy a dar así por los bordes.
para simular el musgo. Y luego esta parte de aquí abajo la voy a pintar con ese color como si fuera pues el suelo. Así. Yo la parte de abajo la voy a dejar en blanco, pero la podríais pintar también si quisierais. Yo la voy a dejar así, con estos toquecitos de musgo, también en el tejado. Eso sí, luego la voy a barnizar. Lo ideal sería si tuvierais barniz mate en spray, pero como no tengo, pues lo barnizaré con barniz líquido de pincel. Y nada, os enseño cómo queda. Bueno, luego tendremos que colocar también aquí un colgador. Pues así de bonita ha quedado al final nuestra casita. Yo la he puesto aquí con mis plantitas. Una de las calas no está muy bien, pero bueno, resucitará, que está recién puesta. Y aquí nuestra casita. ¿Qué os parece? ¿A que queda bien? Yo estoy encantada con el resultado. ¿Os animáis a hacer la vuestra? Nos vemos pronto.